que sucedió fue que este senador, amiga, se le lanza encima al presidente después de que solicitara la información de las ganancias de Loret, porque hace unos días en la mañanera pues vimos que nos platicó de estos 35 millones que según Loret ganan todos los periodistas. Yo no sé pues qué tipo de periodistas, me imagino que los mismos chayoteros que él, porque pues ahí mismo, ¿te acuerdas tú que le preguntó el presidente al del Universal, a ti te pagan lo mismo, tú también ganas 4.5 millones únicamente por poner la cara? Pues claro que no. Entonces pues este senador se le va encima al presidente y por una sencilla razón, que es quieren encubrir a Loret porque este hombre tiene negocios también con la embajada estadounidense. Y yo creo que hay que mencionar algo, digo, se destapa una cloaca muy importante. Hoy Loret vive en Estados Unidos, hoy Loret es financiado desde Estados Unidos, y si bien es cierto, gran parte de la lana la han sacado gobernadores opositores al presidente, empresas farmacéuticas opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador, expolíticos opositores al presidente Andrés Manuel, también no podemos dejar de lado que meses atrás el presidente anunció que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que supuestamente hacen periodismo para informar, para salvar a México, recibieron una lana y que Claudio X González era el que se la embolsaba. ¿Lana de quién? Pues de grupos políticos como el que hoy estamos viendo aquí en pantalla, y que era obvio que en cualquier momento iba a salir esto a la luz, mi querida familia. ¿Ustedes creen que así tan fácil Estados Unidos iba a soltar a México? Pues no, hay una lucha, podríamos decir, hay una falta de moral por parte de políticos gringos. No me estoy metiendo con el pueblo de Estados Unidos, una poca moral por parte de grupos políticos que reciben al presidente, se quieren colgar de su imagen de popularidad. Sí, López Obrador, respeto, y por la espalda le están queriendo meter el pie. Entonces creo que esto es importante, como dice López Obrador, fuera máscaras, que se exhiba en realidad lo que está pasando. Pero ahora el problema aquí es qué vamos a hacer. Ya el presidente mandó a volar a sus infiltrados de la CIA, no pueden entrar a nuestro país. Ya el presidente anunció que México es autónomo y no tiene por qué Estados Unidos inferir. Sabíamos que, por ejemplo, las medidas del aguacate iban así vinculadas a esto, a seguir manteniendo estas presiones. Las amenazas con el TEMEC también van vinculadas a seguir manteniendo el control y a no permitir la reforma eléctrica, entre otras cosas. Esa es la realidad, mi querida familia. Entonces, pues bueno, a mí me parece muy padre lo que el día de hoy el presidente López Obrador exhibió en la mañanera, que además de chayoteros hay políticos gringos, y que él se siente honrado de que lo mencionen, que a él no lo intimida este senador, que abiertamente ha dicho que odia a los mexicanos y a los migrantes, así abiertamente lo ha dicho, y es el típico político que se encarga de operar las guerras en otras partes del mundo. Esa es la realidad. Así que concuerdo contigo, mi querida amiga Samara, vamos desglosando esta información, pero lo más importante, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Hoy Rusia pone una postura, hoy Rusia prende las alertas y le dice: México, no dejes que Estados Unidos haga esto, no dejes que Estados Unidos le meta lana a medios de comunicación para atacarte. Eso no es respetar la soberanía. Toda mi solidaridad, y estamos contigo. Así que vamos a escuchar. Tú dices que este video es el que hay que escuchar. Ok, vamos a escucharlo. No tiene audio. Vamos a ponerlo aquí y dice así. To Mexico. Mr. Nichols, as you know and we've discussed, I'm deeply concerned about deepening civil unrest in Mexico and the breakdown there of civil society. The breakdown of the rule of law across our southern border poses acute national security challenges and dangers to the United States on issues ranging from counter-narcotics to illegal immigration. The current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. In 2020, more journalists were killed in Mexico. Bueno, tratamos de buscar el video con subtítulos, pero no lo encontramos. Pero bueno, vamos explicando de qué se trata esto. ¿Qué está pasando en estos momentos en Estados Unidos? ¿Qué se reveló? ¿Qué se destapó, amiga Samara? Bueno, pues básicamente este senador, que cabe destacar, tiene como característica el ser de este grupo conservador de los antimigrantes, súper apoyando a Donald Trump, que todos sabemos lo que esto significa. Dice que en este sexenio, que en el periodo del presidente, se ha desatado esta violencia en contra de los periodistas. Y yo creo
creo que este hombre como que es la primera vez que conoce acerca de México, porque entonces yo creo que, me supongo, no se acuerda de lo que sucedía cuando alguien intentaba hablar, por ejemplo, de Felipe Calderón, o por ejemplo, si pues, se intentaba sacar información acerca de estos contratos que daba Vicente Fox. Entonces, pues ahora viene, según el muy conocedor, a decir que el presidente ha tenido la culpa de absolutamente todo. O sea, no es Estados Unidos financiando grupos criminales, no es Estados Unidos financiando la desinformación, es el presidente. Imagínate nada más hasta dónde llega el poco conocimiento de este senador acerca de nuestro país, acerca de nuestra política, para hacer declaraciones de este tamaño. Además de que dice que ellos están con toda su solidaridad apoyando el proyecto y el trabajo de Carlos Loret de Mola. ¿Te imaginas tú lo poco que debes de conocer a este personaje para apoyarlo? O sea, se nota que el hombre en la vida se ha puesto a leer verdaderamente quién es Carlos Loret de Mola, y que no es aquel que va a los sucesos importantes, sino que manda a los reporteros de a pie a que le hagan las notitas, que le hagan el reportaje, y él únicamente se encarga de poner la cara. O sea, no es un periodista, no es un reportero, simplemente es esa cara bonita que se ve en los noticieros y que le pagaban por mentir, porque si supiera un poquito de la historia, ¿tú crees que estaría defendiendo a quien estuvo detrás de que 16 años después existan personas que no han tenido justicia, no han tenido sentencia, independientemente si son culpables o inocentes? 16 años en la cárcel sin saber si eres culpable o inocente gracias a las mentiras de este personaje. No, y bueno, obviamente al señor le vale un cacahuate Carlos Loret de Mola. O sea, Carlos Loret es la cara que abre punta a un ataque mediático en contra del presidente. No hay que olvidar, es la primera vez que en México gana un gobierno de izquierda. ¿Cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador no intentó llegar a la presidencia de la República, y cuántas veces no lo frenaron? Sí hubo financiamientos de las corrupciones por parte del PRI, sí hubo financiamientos y corrupción por parte de empresas que infló Felipe Calderón como escenografía para pagar campañas, pero tú sabes, Amara, que para haberle robado la elección al presidente tantas veces, no podían solamente con un financiamiento local, por así decirlo, nacional. Necesitaban ir más allá. ¿Acaso la OEA salió a decir cuando Felipe Calderón le robó la presidencia a López Obrador que fue súper evidente que había habido o habían existido anomalías en el proceso electoral? No. ¿Acaso la OEA salió a decir que hubo anomalías por parte del PRI, que le metió lana, que hubo financiamiento de Odebrecht y que con eso bloquearon la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador? No. Y en realidad esta vez gana López Obrador porque ya era imposible detener a 30 millones de mexicanos que se habían cansado, perdón la expresión, como dice el presidente, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y esa es la realidad. ¿Realmente ustedes creen? Sí, Donald Trump muy respetuoso porque al final pues se le cuadró al presidente López Obrador. Sí, Biden muy respetuoso porque al final se le cuadran. Ahí anda Biden compartiendo fotos con López Obrador, a nuestros paisanos, a todos los latinos. Miren, yo soy amigo del presidente, pero ¿de qué sirve eso si al final ya ha hecho llamados López Obrador al gobierno de Estados Unidos? Oye, ¿cómo es posible que empresas gringas estén financiando a medios para golpetearme? Si realmente Biden fuera muy amiguis del presidente, ya hubiera hecho algo al respecto, pero también sabemos que ellos se manejan con doble cara.